Hola, ¿una equivocación es suficiente razón para desechar a alguien? Bienvenido, un gusto tener su compañía para el estudio de hoy. En la vida agitada que vivimos, resulta complicado encontrar tiempo para el descanso. Tantas ocupaciones y aquello que se prioriza hacen que encontrar descanso para el corazón sea mucho más complicado. El tema de la lección para esta semana enfoca este asunto y se titula El costo del descanso. El versículo para memorizar lo encontramos en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a las ideas principales de la lección y consideremos lo que puede suceder cuando se está agotado y cansado. ¿Qué le habrá sucedido a David? ¿Será que tenía algún tipo de hartazgo, aburrimiento, cansancio? No se esperaría que alguien que había recibido tantos privilegios de Dios cayera tan bajo. Segundo Samuel 11 nos cuenta lo que sucedió. Una tarde, después de tomar la siesta, David, paseándose por la azotea de la casa real, vio a una hermosa mujer que se estaba bañando. A pesar de que fue informado de que estaba casada, la mandó llamar y se acostó con ella. Al darse cuenta que la embarazó, hizo todo lo posible por engañar a Urías, el esposo de ella. Pero Urías, que era un soldado leal a su comandante y compañeros de ejército, no fue a su casa, por lo que no sirvió a los propósitos de David traerlo a Jerusalén. Como no pudo ocultar su pecado haciendo que Urías fuera a su casa para dormir con su esposa, dio órdenes para que Urías muriera en el campo de batalla. No hay persona que esté por sobre la ley, ni siquiera el rey. Aunque los reyes vecinos tenían poder absoluto y se consideraban por sobre la ley, nunca debió llegar a ser la práctica de los reyes del pueblo de Dios. La ley protege al que la guarda. Apartarse de ella trae terribles consecuencias. Debemos mantenernos alerta, porque el cansancio, el aburrimiento, puede abrir las puertas a la tentación y facilitar la transgresión de la ley de Dios, no importando los privilegios que hayamos recibido de parte de Dios. David creyó que había arreglado y ocultado su pecado, que todo había pasado inadvertido, pero como para Dios no hay nada oculto, por medio de Natán le hizo un llamado de atención. En 2 Samuel 12 se nos cuenta que el profeta Natán se presentó a David. Le contó una historia de un acto de injusticia de un hombre rico en contra de un hombre pobre, que apeló al sentido de justicia de David. Al escuchar la historia, se nos cuenta en los versículos 5 al 9, que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: «Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David: «Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón». El versículo 13 nos cuenta la humilde reacción de David. Entonces dijo David a Natán: «Pequé contra Jehová». David reconoció que el pecado contra su prójimo es un pecado contra Dios. Cuando cometemos un pecado contra nuestros semejantes, lo estamos cometiendo contra Dios, creador y redentor de nuestro prójimo. ¿Pero qué sucede con el pecado de David? ¿Es perdonado y olvidado? Es importante notar que, de acuerdo a lo que nos narra 2 Samuel 12:13, cuando dijo David a Natán: «Pequé contra Jehová», Natán dijo a David: «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». Ante el reconocimiento de su pecado, su arrepentimiento y confesión sinceros, David fue inmediatamente perdonado. Aún siendo perdonado, los versículos 10 al 12 aclaran que sufrirá las consecuencias. Es más, el niño inocente, producto del adulterio, habría de morir. Así de terrible es el pecado. En este caso, 2 personas inocentes murieron, Urías y el niño. David reconoce que para su ser atribulado, solo puede encontrar el descanso anhelado en Jesús. Su confesión, que encontramos en el Salmo 51, expresa confianza en la gracia y la misericordia de Dios, a quien pide perdón de sus pecados y renovación. Habiendo abusado del poder, adulterado, manipulado, asesinado, al pedir la ayuda de Dios,
recibió perdón. No hay pecado que Dios no pueda y que no esté dispuesto a perdonar. Hay esperanza para todo pecador, pero debemos reconocer que necesitamos ayuda externa para ser lavados, limpiados, renovados y alcanzar el descanso en Jesús. David busca en Dios algo nuevo, una renovación. Son varios los pedidos de David en su confesión del Salmo 51. Dice en los versículos 7 al 12, «Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». En esta oración está implícito el reconocimiento del futuro sacrificio de Jesús, que es la garantía de que sus pecados le son quitados. Expresa su anhelo de la seguridad del perdón que le traería gozo y alegría. Pide al Señor que borre sus maldades, que realice una obra de recreación de su corazón, obra que solo Dios, el Creador, puede hacer. A pesar de haber cometido tantas transgresiones, le pide a Dios su permanente presencia mediante el Espíritu Santo. Comprende que separado de Dios no tiene poder para vencer y que fácilmente podría caer nuevamente. Nuestra vida cristiana depende de Jesús. Su presencia mediante el Espíritu Santo es nuestra garantía del poder que necesitamos para vencer la tentación. Él es quien nos limpia, quien nos renueva, quien nos restaura. Cuando permitimos que Dios haga esto en nuestras vidas, llegamos a ser reflectores de la luz de Dios. David lo dijo en el Salmo 51, 13 al 15 de la siguiente manera: «Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza». David comprendió que dar a conocer cuán dispuesto está Dios y cuánto poder tiene para rehacer una vida destruida por el pecado puede ser de bendición para otros que han caído. Cuando Dios perdona, restaura, haciéndonos nuevas criaturas, nuestra vida llega a ser diferente. Podemos hablar a otros del gozo del perdón, de la gracia y la misericordia de Dios que pueden iluminar la vida oscurecida por el pecado. En 1 Juan 1:9 encontramos la total certeza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque David no podía cambiar nada de lo sucedido y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus pecados, también tuvo la seguridad y el gozo de ser perdonado y ser aceptado nuevamente por Dios. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.